pueden ver el OneNote? ¿Me confirma, Juanca? Sí, sí, ahí ya se puede ver. Perfecto. Listo. Entonces, en la sesión de hoy, lo que les voy a presentar es sobre todo como los conceptos más básicos que hay alrededor de la optimización. Entonces, la orden del día es, primero, vamos a hablar de las partes muy rápidamente de un problema de optimización. Eso lo separé en dos secciones. Uno, la nomenclatura, ¿sí?, que vamos a utilizar, y la descripción de cada parte. Luego entonces vamos a ver lo que es los tipos de problemas de optimización. Entonces vamos a ver programación convexa y programación no convexa, ¿bien? Porque en últimas, por ahí alguien decía que los problemas de optimización actuales ya uno no está peleando de que si es lineal o no lineal, no, realmente está en la pelea de si es convexo o no convexo. Entonces, de esa manera también lo quise separar. Y finalmente vamos a revisar un poco lo que, pues, cómo se resuelven estos problemas de optimización. En particular, entonces les voy a dar una visión bastante general de lo que son los métodos de punto interior. Bien, y pues ahí en el camino puede que me desvíe un poquito y les dé, por ejemplo, el fundamento de optimización descentralizada, etcétera, como para Vale. que quede con toda la foto lista, ¿vale? Listo. Entonces, arrancamos con la nomenclatura del problema de optimización. Entonces, básicamente está compuesto por dos bloques, el problema de optimización. ¿Listo? Entonces vamos a llamarle acá el bloque 1, ¿sí? Bloque 1, y va a tener un bloque 2. Bien. El bloque 1, lo que me va a definir en mi problema de optimización es qué tan bien yo hago las cosas. Bien, qué tan bien hago las cosas. ¿Listo? Y me va a definir también el problema de para mí qué es bien, si bien es mucho o es poquito. Entonces aparece la palabra clave, las palabras claves, que pueden ser entonces max, si a mí lo que me interesa en mi problema es que esta métrica que yo uso sea muy grande, o min, si mi métrica lo que me interesa es volverla muy pequeña. ¿Listo? Entonces, esa métrica es la que nosotros aquí generalmente llamamos la función objetivo. Bien, la función objetivo. Y en últimas, pues tal como lo dice su nombre, y es bastante importante, ¿sí? Es de hecho una función. Bien, en general entonces lo que tenemos es que esto me va a tomar, ¿sí? Me va a tomar un valor de NRN y, muy importante, me va a devolver un real. Entonces, esta función objetivo, ¿sí?, generalmente va a consistir en una función escalar. ¿Listo? Entonces va a tomar un vector y me devuelve un real. Entonces, por aquí más de uno estará ya diciendo, pero y entonces la optimización multiobjetivo, ¿dónde queda? La optimización multiobjetivo muchas veces se reduce a precisamente volver el problema una optimización de un solo objetivo, solo que entonces yo decido, aparecen unos parámetros que no son decididos por el problema mismo, sino que los decide el que está tomando las decisiones dentro del problema. Pero entonces lo que quiero que quede claro en últimas es que la función objetivo es una función escalar. Bien, entonces por eso es que yo puedo, de hecho, hablar de que yo puedo medir. ¿Ya te vas a ir? Bueno, chao. Entonces, por eso es que yo puedo medir qué tan bien o qué tan mal estoy haciendo las cosas, porque de hecho estoy ubicando mi manera de medir, yo lo estoy ubicando en la recta. ¿Listo?
Entonces, si quiero maximizar, entonces me voy mucho para allá, y si quiero minimizar, me voy mucho en sentido contrario. Y listo. Fíjense que cuando nosotros tenemos una función, llamémosle, yo qué sé, F gorrito, ¿bien? Que está en Rn y me devuelve un valor de Rm. De hecho, con estas funciones, que son las que caracterizan generalmente los problemas de optimización multiobjetivo, pues realmente yo no puedo comparar si yo no reduzco el problema a un valor real. Entonces, como un ejemplo, yo les puedo poner acá, aquí un vector de este tipo, ¿sí? Y otro vector de este tipo, ¿cierto? Entonces, si yo le digo, acá hay un número y acá hay un número, y le digo cuál es el más grande de estos números, usted de una vez me va a decir este. ¿Cuál es el más pequeño? Pues este. En cambio, si aquí yo le digo, bueno, entre estos dos vectores, ¿quién es el más grande o el más chiquito? ¿Qué es de una vez lo que ustedes me van a decir? Pues depende. Si a usted lo que le interesa es la magnitud, pues este es el más grande, pero si a usted lo que le interesa es el ángulo, pues este es el más grande. Entonces, a la larga, cuando tenemos este tipo de problemas, ¿sí? En el cual tenemos una función vectorial y no una función vectorial, no una función escalar, entonces la función objetiva la tenemos que reducir en últimas a una función escalar de los parámetros que nos interese observar. En el peor de los casos, entonces lo que hacemos es inventarnos unos coeficientes, ¿sí? Para entonces poder volver nuestra función una función escalar. Listo. Ejemplos de esto que les estoy diciendo. Bueno, entonces yo me voy a aprovechar un poquito de ustedes y no me voy a ir muy lejos. Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, las funciones de costos de una planta. ¿Listo? Pues una función de costos de una planta tiene esta forma: AP cuadrado BP más C, ¿sí? En donde P es la producción, es el valor de potencia, ¿sí? Que generaría la planta, ¿sí? Y pues aquí en este caso, en este contexto, C serían los costos. Entonces yo generalmente lo que hago en un despacho económico con demanda inelástica es entonces minimizar la sumatoria, ¿sí? No voy a ponerme acá muy estricto acá con la notación, solamente le voy a poner así, no voy a decir mucho más al respecto. La sumatoria de los costos de cada una de las plantas que haya, ¿bien? Entonces, este problema, aunque está compuesto por varias funciones de costos, cabe observar que cada función de costo depende solo de la producción de la planta en cuestión. ¿Listo? Entonces eso lo hace una función de un solo objetivo, a pesar de que hay varios costos. Bueno, pero entonces, ¿cuándo salen las funciones con múltiples objetivos? Es cuando yo, por ejemplo, además de minimizar los costos, yo también entonces tengo una variable E, por ejemplo, ¿sí? Y esa variable lo que me está midiendo son las emisiones, ¿cierto? Entonces las emisiones van a depender de un parámetro alfa, y alguien entonces me dice, no, modelémosla de esta manera las emisiones. Hombre, que esta es la manera, no, me estoy inventando aquí una función escalar para medir las emisiones. ¿Listo? No es más. Entonces vamos a suponer que esto está en toneladas de CO2 y listo, yo caractericé y estas son las emisiones. Entonces ahora, si yo lo que quiero hacer entonces es minimizar, además de los costos, ahora quiero también minimizar, ahora también quiero minimizar las emisiones, ¿bien? Y vamos a ponerlo esto acá como en un vectorcito, ¿sí? Entonces seguramente voy a encontrar un problema. ¿Por qué voy a encontrar un problema? Básicamente porque si se trata de una planta térmica, por ejemplo, seguramente estas dos funciones van a ser conflictivas.
En el momento que yo decida minimizar los costos, ¿sí? Seguramente las emisiones se van a incrementar, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, para este problema, lo que podemos observar es que entraría un valor de potencia, y pues esto yo lo puedo aplicar entonces para todas las plantas de un sistema. Entonces yo puedo decir que para todas las plantas estos son los costos y estas son las emisiones para todas las plantas. Eso es cuestión ya ¿de qué? De notación, ¿sí? Lo que a mí me resulta entonces en este problema es que tengo dos funciones que son conflictivas. Entonces fíjense que en este caso, cuando tengo, a pesar de que yo tengo aquí varias funciones de costos, las funciones de costos no necesariamente van a ser conflictivas entre sí. Bien, sobre todo es porque cada una, ¿sí? Cada una está dependiendo en este caso, de la potencia. Los costos dependen de la potencia de la planta, los costos no están acoplados entre sí, por decirlo así. En este caso, a pesar de que los costos no están acoplados, ¿sí? Y las emisiones entre sí no están acopladas, sí hay dentro del problema que se está presentando una relación entre costos y emisiones, bien, que depende del combustible, ¿sí? El precio del combustible me va a determinar qué tantas emisiones se van a presentar. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que entonces tenemos el vector, en este caso serían las potencias de cada planta, ¿sí? Ese sería el vector de entrada, y tenemos, suponiendo que hay que tenemos, por ejemplo, 3 plantas, entonces empezaríamos con R3 y tenemos 2 objetivos, entonces iríamos a R2. Entonces esto es un problema típico de optimización multiobjetivo, sencillamente porque no es tan claro conciliar estos 2 objetivos. ¿Qué es lo que uno ve que se hace en la nomenclatura? Pues la solución más barata es sencillamente decir que el objetivo entonces ya no es sino el objetivo es una cosa como esto. Entonces vamos a ponerle aquí a ponerle a PG un valor, ¿sí? Y vamos a darle un peso. En este caso sería, bueno, como ya usé alfa, pongámosle entonces una ρ. Bien, y lo que voy a hacer es la combinación convexa entre estos 2 objetivos. Esta es la solución más barata que se encuentra en la literatura, ¿sí? No es la única, pero entonces de esta manera, ¿qué es lo que ocurre? He transformado mi problema multiobjetivo, lo he transformado en un problema de un solo objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mi problema de optimización ya no es un solo punto. En este caso yo resuelvo el problema de optimización y listo, voy a tener el valor de las potencias, ¿cierto? Y ese valor de las potencias pues va a ser el valor óptimo y listo. En cambio aquí, para cada valor de ρ, voy entonces a tener un valor de potencias óptimas. Y eso es algo importante al reconocer en la solución de estas, que cuando estamos hablando de optimización de un solo objetivo, lo resuelvo una vez y se acabó. En cambio, en la optimización multiobjetivo, pues dependiendo del valor del parámetro que yo le coloque, pues voy a tener un óptimo. ¿Cuál es el mejor entre estos dos? Pues realmente no sé, porque es que los dos son óptimos. ¿Bien? ¿De qué depende? Pues depende de usted qué es lo que le interese más, si disminuir los costos o disminuir las emisiones. ¿Listo? Entonces, en últimas, uno lo que hace en ese caso es tratar entonces de encontrar cuáles son esas soluciones, ¿sí?, óptimas para cada uno de estos valores. Bien. Y cuando nosotros graficamos, señor. Una preguntita, ¿de ahí sale la curva de Pareto? Eso era lo que iba a decir. Entonces, si yo voy a construir entonces en una curva, ¿sí? Si yo en una curva pongo, por ejemplo, aquí los costos y aquí las emisiones, ¿sí?
Entonces, lo que voy a observar es que, por ejemplo, para el RO1, entonces, a ver, supongamos que empecemos con el RO igual a 1. Si el RO es igual a 1, entonces significa que a mí las emisiones, de hecho, no me importan en lo absoluto, ¿cierto? Entonces, seguramente en ese punto, los costos van a ser lo más pequeños posibles, ¿cierto? En cambio, si RO es 0, lo que estoy diciendo es que los costos, bueno, esto está mal, porque lo que he dicho es que esto es un problema de optimización multiobjetivo, entonces los costos son los más pequeños posibles, pero las emisiones serían muy grandes. Y cuando RO es 0, sí, las emisiones son bastante pequeñas, pero los costos pueden ser muy grandes. Entonces esto sería, por ejemplo, para RO igual a 1 y este sería para RO igual a 0. Y en la medida que yo varíe entonces entre 0 y 1 ese RO, lo que se me van a aparecer son todos estos puntos, ¿sí? Intermedios, ¿sí? Que dependiendo de la forma de estas funciones, pues puede dar así bonito o puede que dé de otra forma o bastante feo. Puede incluso dar con concavidades, como ustedes, pues ya depende principalmente del problema, pero suponiendo que entonces tiene esta forma, ¿sí? A todos esos puntos que yo encuentre, bien, van a tener dos características. Uno, van a ser óptimos y cuando yo los veo como una totalidad a este conjunto de puntos, entonces es lo que se le llama el frente de Pareto. El frente de Pareto. Ya, Ivancho, una preguntita. Si usted asume que la formulación es convexa, ese frente de Pareto estaría en el límite, ¿cierto? En la frontera. Lo cual querría decir que sin importar la figura que le aparezca a usted, esa figura también va a ser convexa, ¿o no? Si es convexo, lo más seguro es que le aparezca el frente de Pareto convexo, si las funciones son convexas, ¿sí? Creo que si necesariamente tendría que ser convexa, porque está en las fronteras. Revisemos no, y no tanto por eso, sino es por las propiedades que tienen las funciones convexas. Una de las propiedades es que la convexidad se conserva para la suma. Entonces, viendo esto, sí debe ser convexa la función objetivo resultante. Y como estos son puntos de la función objetivo resultante, entonces si va a ser convexa, si C y E son convexos, pero no necesariamente ese es el caso, ¿no? De pronto, si esta no es convexa, entonces también puede dar convexa, dependiendo, así como puede dar no convexa. ¿De qué va a depender? Pues, de los puntos que usted tome, ¿sí? En este caso supuse que esto dio así, pero esto perfectamente pudo haber dado una cosa así, o puede dar una cosa así, ¿bien? En la medida que ese frente de Pareto se parezca más a este pedazo, pues en esa medida me está diciendo, oiga, usted lo que tenía no era un problema de optimización multiobjetivo, porque de hecho el mínimo en este caso de los costos también es el mínimo de las emisiones. Bien. Entonces el frente de Pareto también es importante, ¿sí? Cuando uno tiene dudas sobre si es una función multiobjetivo o no, ¿sí? Hacer este estudio le ayuda a uno a ver qué tan realmente es esa suposición de que son objetivos con conflictos entre ellos, qué tan fuerte es esa suposición. Pues todo esto es para decirles una cosa, y es que a la larga todo... Preguntica ahí. Señor. Si el resultado de una función objetivo es un valor. Es un valor, claro, es un número. ¿Cómo interpretaríamos el tema de costos y emisiones por separado? Su madrina. Espéreme un segundito que tengo una llamada acá más o menos importante. Espéreme un segundito, qué pena, espéreme. Pues si quiere yo voy hablando ahí. José, qué pena con su merced, es que estoy en una clase.
Hágale, Juanca. Sí, ya cerró el micrófono, Iván. No, pues lo que iba a decir es que hay dos cosas que son diferentes, ¿no? Que uno es la función minimize, que pues generalmente uno, digamos de forma informal, uno la reemplaza por el min, y otra cosa es el argmin, que es el argumento que minimiza una función. Entonces, cuando nosotros hablamos de minimize o de min, lo que estamos buscando es el valor final que hace mínima esa función. Pero si nosotros hablamos de argmin, que es la respuesta en el dominio, o sea, cuáles son los valores de las variables de decisión que hacen esa función mínima, ¿sí? Entonces, ahí con respecto a lo que tú decías, o sea, el valor final mínimo, el valor de la función como tal es solamente 1, que es lo que se dibuja acá en la curva, ¿no? Pero si tú ya quieres lo que son los valores de las variables de decisión que dan como resultado ese mínimo, pues es el argmin. Y ahí ya entonces tú pues sabes cuáles son las potencias que dan ese mínimo y sabes cuál es la combinación. O sea, ahí ya podrías saber cuál es la combinación. Aló. Sí. Bueno, entonces ya ahí está hablando Juan Carlos, ¿sí le resolvió la pregunta a Juan Carlos? Sí, pero pues dejar claro, solo hacer la claridad que aquí la única variable de decisión es potencia, ¿no? Sí. No, apenas estoy hablando de las funciones objetivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De pronto, lo que yo le entendí es que, oiga, ¿cómo así? Que esto es plata y esto es toneladas de dióxido de carbono. Hay algo raro, porque entonces, los costos de pronto están en el orden de los millones y de pronto las toneladas están en el orden de las decenas. Pesando son unidades diferentes y esto también tienen escalas diferentes. Entonces, ¿yo cómo hago ahí? ¿Por ahí va la pregunta o me fui por otro lado? Sí. ¿Por ahí va? Ok. Entonces, ya el manejo, por ejemplo, de las escalas entre la función objetivo para cuando la estoy tratando de devolver en esta forma, pues ya hay un procedimiento. Generalmente uno lo que hace entonces es precisamente hallar los valores ideales que le llaman, que son estos que yo marqué aquí. Bien, estos extremos son los que le llaman los valores, los que configuran el valor ideal. Realmente el valor ideal es este que supuestamente no se alcanzaría. Y entonces uno de los trucos que uno usa para cuando uno tiene esto es normalizar entonces la función objetivo utilizando precisamente este valor ideal. Bien, entonces en efecto hay que hacerle una normalización a las funciones si la escala de las funciones objetivo es muy diferente. Bien, y en cuanto a las unidades, pues ya ahorita más adelante pues lo voy a tratar de que quede un poquito más claro, pero lo único que pasa es que entonces perdemos un poquito el significado del multiplicador de Lagrange. Uno necesita que las unidades le queden como las mismas unidades generalmente cuando uno quiere darle sentido al multiplicador de Lagrange. En este caso, el multiplicador de Lagrange de esta solución me está diciendo es exactamente cuál es el trade-off entre estos valores, pero sí se pierde un poquito ese significado que tienen otros contextos. Entonces eso es lo único que hay que tomar en cuenta. Mientras que usted normalice, mientras que usted sepa qué está haciendo acá, ¿sí? Pues es válido incluso estar mezclando acá las unidades. Lo único que se pierde cuando usted mezcla unidades acá realmente es el significado físico, ¿sí? de los elementos que salen de los parámetros que me salen de la optimización realmente. Bien. Bueno, eso con respecto a la función objetivo. ¿Listo? ¿Por ahí todo bien? Bueno. Iván, una pregunta a hablar. Sí, señor Morsi, ¿puede hablar en la pieza, por favor? No me escucha. ¿Hablé en la pieza? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué tal? Una pregunta. Cuando usted dice que mezclar las unidades se pierde el significado del multiplicador del Lagrange, sí. ¿Eso no pasa cuando se normaliza? Es que no entendí muy bien ahí. Cuando se normaliza queda también sin unidades. Al normalizar, como yo normalizo cada
cada componente, ¿sí? Entonces, como lo estoy normalizando por ese valor ideal, por ese punto ideal, entonces este va a quedar sin unidades y este va a quedar sin unidades. Entonces, sí, al normalizarlo también se pierde un poquito el sentido, queda todo como en porcentaje, ¿sí me hago entender? Queda todo como en proporción con respecto a lo mejor que usted puede tener. Entonces, ese sentido tan bonito que tiene el multiplicador de Lagrange, de Lagrange, que es el precio asociado a los costos que usted está tratando de minimizar, ya no se puede tomar ahí cuando estoy normalizando, ¿bien? Y entonces ahorita vamos a ver un poquito más al respecto, ¿bien? Pero entonces sí, también se pierde ese significado, ¿bien? Vale, gracias. Ok. Listo. Este es el primer bloque importante que nosotros tenemos, y entonces es la función objetivo. Y aquí apareció otro en la explicación de la función objetivo. Apareció un elemento que también es importante, pero ahorita más adelante lo vamos a describir. Por ahora entonces vamos a concentrarnos en el bloque 2, y el bloque 2 es casi tan importante como la función objetivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de optimización, me tengo que hacer 3 preguntas básicas. ¿Listo? La primera pregunta es, ¿cómo voy a medir qué tan bien o qué tan mal voy a hacer las cosas? ¿Sí? Y esa medida de qué tan bien o qué tan mal hago las cosas, pues va a ser la función objetivo. Pero si yo ignoro el contexto en donde está esa función objetivo, ¿sí? Seguramente entonces no va a servir para nada el problema. Y ahí es donde llega entonces este bloque 2, y es el que usualmente está caracterizado por la palabra clave ST. Esto es subject to, sujeto a, ¿bien? Y se trata de las restricciones del sistema, ¿bien? Del problema. Entonces, ¿qué es lo que me dicen a mí realmente las restricciones? Entonces, nuevamente voy a abusar un poquito y voy a poner esto en términos del problema del despacho ideal, ¿bien? En los mercados de energía eléctrica. Entonces, el despacho ideal tiene una cosa como esto. Entonces, yo tengo que minimizar los costos de operación, pero tengo una ventaja, que los costos de operación son lineales. Entonces, solo tengo que tener el precio de oferta. Entonces, voy a suponer que un generador, el generador 1, entonces ofertó a 2 pesos por megavatio hora, ¿sí? Y voy a suponer que el generador 2 ofertó a 3 pesos por megavatio hora. Bien, entonces si yo minimizo esto, ¿sí? Y si no le pongo más contexto al problema, ¿cuál sería entonces la solución a este problema de optimización? Entonces basta con observar de que esto es un plano, ¿cierto? Es un plano que está definido por P1 y P2, y este entonces es el vector normal. Basta con observar que eso es un plano para saber que esta vaina no está acotada, no está acotado este problema. ¿Por qué? Porque yo me puedo ir con los valores de P1 y P2 tan bajo como yo quiera hasta menos infinito, ¿sí? Y no voy a encontrar ninguna solución más pequeña que esa. O sea, sencillamente no está acotado el problema. Puedo hacer arbitrariamente pequeño P1 y P2 tratando de encontrar la solución, y nunca la voy a encontrar. ¿Listo? Entonces ahí es donde llegan entonces las restricciones al rescate. ¿Cuál es una de las restricciones importantes que yo debo tener en cuenta para solucionar este problema? Bueno, una de las más importantes es saber que las plantas de generación no les gusta consumir, y no les gusta consumir no porque es que no quiero, sino porque es que no es negocio, ¿sí? Ellos trabajan es para ganar plata generando energía eléctrica. Entonces no es loco suponer que P1 y P2 sean positivos. ¿Listo? Si vuelvo a resolver este problema, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar lo más pequeño que pueda, ¿cierto? Y lo más pequeño que pueda es 0, ¿verdad? Entonces, nuevamente, me está faltando más contexto dentro de mi problema.
¿qué es? Pues que yo no estoy generando por generar, yo estoy generando porque quiero alimentar una demanda. Entonces supongamos que yo quiero alimentar una demanda, yo no sé, estoy inventando algo acá, de 50 megavatios. Bueno, y ya con esto ya podemos empezar a ver que, bueno, ya el problema está tomando forma, ¿sí? Bueno, si P1 y P2 tiene que ser 50 megavatios, parece que ya tengo casi todo solucionado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la solución a este problema? Bueno, la solución a este problema puede que no esté relacionado todavía con la realidad. ¿Por qué? Porque me está haciendo falta una cosa y es, bueno, ¿y cuál es la capacidad de P1? Porque es que si lo resuelvo así nada más, como está esto, pues claramente la manera para minimizar esta función es sencillamente, entonces, la función que me está aportando más en la función objetivo, la elimino y dejo que todo se haga cargo la componente de la función objetivo que tiene menos impacto, ¿cierto? Entonces, en este caso, la solución sería P1 50 y P2 0. Entonces, seguimos con un problema si encuentro yo que en la vida real lo máximo que puede dar P1 son 30 megavatios, ¿cierto? Entonces, bueno, si ese es el caso, si entonces P1 y P2 tienen un límite de potencia ya definido y, por ejemplo, ambos tienen el mismo y ambos tienen 30 megavatios, pues ya con eso ya se me empieza a acotar mejor el problema y esto ya es algo que sí parece más como el problema de despacho óptimo. Entonces fíjese que pasamos de tener una respuesta no acotada, ¿sí?, con infinito, y luego dependiendo de las características del problema, ¿sí?, pudimos definir en este bloque de las restricciones cuál es la solución que a mí me interesa. Oiga, ¿significa que cuando dio infinito eso está mal? Hombre, pues está mal si están estas restricciones dentro de su mundillo y usted no las está tomando en cuenta. Pero esa es la solución, ¿vale? Cuando entonces pusimos P1 y P2 positivas, ¿sí? Entonces eso significa que está mal el problema de optimización, que de cero. En absoluto. Eso fue lo que usted dijo que le dijo al problema que resolviera, digamos. Ese fue el problema que usted quiso resolver. Entonces, bajo esas restricciones, ese es el valor óptimo. Bien, entonces no es que esté mal. Entonces, ¿dónde está lo malo? Lo malo fue que usted no tuvo en cuenta las características de eso que usted está tratando de modelar. Oiga, ¿eso qué es? Entonces, en cada paso se obtuvo una solución óptima. Bien, lo que pasa es que esa solución óptima tal vez no estaba reflejando la realidad. Entonces, a mí como me gusta, pues, tratar de que la gente vea las restricciones. Y es que las restricciones es realmente, digamos, como el contexto. Bien, es como el contexto. Es de pronto ya usando un poquito ahí del ejemplo que usted coloca. Sí. ¿Cómo señor. podríamos interpretar que desde el año 2006-2007 las tarifas de energía eléctrica hayan tenido un incremento de más del 50% comparado con las tarifas que se manejaban del 90 al 2005-2006? ¿Por qué subieron tanto las tarifas desde el 2006? Es lo que me está preguntando, ¿cierto? Porque del 90 al 2006 hubo caída en precios y del 2006 en adelante hubo incrementos. Específicamente, ¿qué podría jugar ahí? Uy, pues ahí puede jugar muchísimas cosas. Ese 2006 me suena que está cerquita a un niño que ocurrió en 2005, no me acuerdo, creo que en 2005 hubo otro niño, no recuerdo muy bien. Eso es un factor que eleva los precios, claramente. Otro factor que juega es la misma especulación de los precios. Otro factor que juega es el hecho de que la energía eléctrica en Colombia, el mercado de energía eléctrica en Colombia es un oligopolio. Eso quiere decir que el precio del mercado no se determina realmente de una manera tan competitiva como usted pueda pensar, sino realmente son tres empresas las que se están peleando por obtener la mayor cantidad de ganancias dentro de ese mercado. También puede jugar ahí las políticas. La solución objetiva solo se puede
solo se puede llegar a una respuesta objetiva a esa pregunta es haciendo el estudio, ¿sí? O sea, yo viendo la evidencia y viendo que realmente tuvo un impacto esto, tuvo un impacto que desde esa fecha de pronto se empezó a comportar de manera más estratégica los generadores dentro del mercado, de pronto hubo una política por ahí que hizo que eso ocurriera, etcétera. Hubo de pronto la llegada de un nuevo fondo, ¿sí? Por ejemplo, el último fondo que llegó al mercado de energía eléctrica que tiene que ser recaudado dentro del precio es el de el FEGOE o el FENOGOE, no recuerdo, el fondo para apoyar a las energías renovables, es el último fondo. ¿Cómo se llama? FENOGE. El FENOGE. Entonces eso aumenta también otro poquito el precio de la energía, porque se le está cobrando a los térmicos en particular, se les descuenta de ese precio dentro de lo que ellos tienen que generar, es un cargo ahí que ellos tienen que pagar, ¿sí? Entonces son muchas cosas las que tienen que ver ahí alrededor de eso, y pues valdría la pena hacer el análisis, a ver qué sale, ¿sí? Bueno, entonces siguiendo un poco, entonces este segundo bloque, señor. Levancho, hay una que me parece importantísimo lo que estás diciendo con respecto a las restricciones del problema y con respecto a que la optimalidad del problema depende de cómo usted defina sus restricciones, ¿sí? Claro. Me parece supremamente importante, y sobre todo para nosotros que estamos empezando. Digamos, cuando uno empieza, los primeros problemas que uno se encuentra es ese, que uno está contento porque, obtuve una solución óptima y la berraquera y voy a publicar en todo lado, pero no, resulta que esa solución óptima que usted tuvo, primero, pues está sujeta a las condiciones que usted asumió, y segundo, pues está basada en unas asunciones, ¿no? Que usted está asumiendo una cantidad de cosas, y únicamente esa solución óptima es válida si lo que usted está asumiendo es real y si la forma en la que usted está definiendo las restricciones pues es la correcta, ¿no? Y pues ahí, para ya lo último, es que pues las restricciones de inigualdad generalmente están relacionadas con la dinámica del sistema, o sea, generalmente están relacionadas con algún límite de recursos, ¿sí? Sí. Y las restricciones de igualdad generalmente están asociadas a balances sí. De algo que tiene que cuadrar, que tiene que cerrar la energía, que tiene que cerrar los costos, etc. Pero sí, o sea, me parece muy, muy importante lo que estás diciendo, y si no se han enfrentado a los problemas de optimización, cuando se enfrenten se van a dar cuenta que es como el primer inconveniente que encuentra uno cuando empieza a trabajar con esto. Entonces me parece importante resaltar eso. Perfecto, muchas gracias. Y sí, es tan importante que aquí es de donde bebe el nombre de, por ejemplo, de GAMS. Bien, entonces GAMS significa General Algebraic Modeling System. Entonces fíjense que esta M es de modeling. Pero ¿dónde está el modeling? Hombre, si usted me pregunta, el modeling está acá. Bien, aquí es donde está el modeling de la situación, o sea, el modelado. Correcto. Está acá en las restricciones, porque es ver cómo yo traslado esta realidad a unas ecuaciones matemáticas, ¿cierto? Esa realidad de ecuaciones matemáticas es de lo que se trata el modelado como tal. Entonces de eso va esa M. Entonces las restricciones súper importantes. Entonces esos son los dos grandes bloques, bien, función objetivo y restricciones del problema, bien, pero a mí no me sirve tener la mejor función objetivo y el modelado más perfecto si después yo me entero que resulta que yo no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Ejemplo, quiero resolver este problema de optimización que les tengo acá, pero resulta que por una restricción en el sistema, justo para el periodo de operación para el cual esto es válido, el operador mandó que no
que ocurrió una contingencia, entonces esta P1 tiene que ser igual a 20, ¿listo? Y entonces esta tiene que ser igual a 30, ¿bien? Entonces se pierde un poquito el sentido si yo no puedo, de hecho, modificar estos parámetros y estas variables. Y eso, ¿a qué voy? A que el tercer y último elemento, y la tercera gran pregunta que ustedes se tienen que hacer cuando van a hacer un problema de optimización es: ¿qué es lo que yo puedo controlar dentro de mi problema, dentro de mi contexto? ¿Qué es lo que yo puedo controlar precisamente para procurar hacer las cosas tan bien como yo quisiera? Es decir, ¿qué es lo que yo puedo controlar para hacer que la función objetiva sea lo más grande o lo más pequeña posible? Bien, entonces eso que me permite controlar es lo que le llaman generalmente las variables de decisión. Variables de decisión. Y obviamente esto tiene muchos nombres, que las variables de optimización, que simplemente variables, pero a mí me gusta mucho más esta palabra, variables de decisión, porque eso ya le está ubicando a usted, lo está buscando en el problema. Y es que de hecho lo que pasa, usted recurre a la optimización es porque usted tiene que tomar una decisión sobre algo, ¿sí? En el sistema eléctrico de potencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la decisión? ¿Cuánto tiene que generar cada planta? Bien, ¿cuánto tiene que generar cada planta para que los costos de operación sean lo más pequeños posibles? ¿Cierto? Entonces, hay una decisión de por medio que usted puede tomar y usted puede hacer, usted tiene la capacidad de modificar, ¿sí?, los valores de esas variables de decisión, ¿sí?, a su antojo, obviamente dependiendo de la realidad donde se encuentre su problema, ¿cierto? Entonces, las variables de decisión son de hecho el que me permite a mí solucionar realmente el problema. Si hay demasiada incertidumbre en los valores o cómo yo puedo controlar estas variables de decisión, pues hombre, realmente usted lo que tiene ya no es un problema de optimización, es un problema de algún otro tipo, de pronto estadístico. Usted quiere estimar cuál es el valor esperado de P1, tal vez, no sé. Bien, pero entonces ya no es un problema de optimización, porque hay mucha incertidumbre alrededor de P1 como para usted decir, la voy a poder controlar, o viceversa. O sea, de pronto es un parámetro que no depende, que es realmente algo que usted no puede controlar. En el caso de los paneles fotovoltaicos, la irradiancia, yo de pronto sí puedo controlar cuánta potencia yo entrego al sistema, pero la irradiancia, bueno, esa es la que hay, lo que me tocó en ese día, en ese momento, y con eso es con lo que me tengo que manejar, ¿sí? Con eso es que yo tengo que trabajar. Pero de pronto sí la potencia inyectada, bueno, eso sí es una variable de decisión, porque yo la puedo controlar, yo le puedo poner al inversor que me siga una referencia de potencia específica, ¿cierto? Entonces, súper importante la variable de decisión, y la característica de la variable de decisión es que son como esas perillitas que yo puedo ajustar dentro de mi problema, ¿bien? Son esas variables que yo le puedo echar mano para hacer que en este contexto, en esa realidad, se dé lo que yo quiero, que en este caso sería, por ejemplo, que los costos de operación sean los más pequeños posibles. Bien, entonces esos son los tres protagonistas, que se resumen en dos bloques. En el bloque de la función objetivo, el bloque de las restricciones del problema, y las variables de decisión. Bien. No sé qué preguntas tengan hasta acá. Yo tengo una pregunta. Señor. Es que he visto otro conjunto de variables que intervienen con el problema, pero no sabría bien si pues, son diferentes de las variables de decisión o qué. Y se refieren a ellas como variables de estado.
O sea, son como variables que dan información de cómo va evolucionando el sistema, pero con ellas no necesariamente tomo decisiones. O sea, ellas cómo intervienen en el problema o cómo las veo o dónde se ven principalmente. Ok, sí, muy bien. Entonces, para resolverle esa pregunta vamos a plantear acá entonces nuevamente un problema un poquito más general. Entonces vamos a tratar de minimizar alguna función objetivo sujeta a restricciones. Entonces vamos a poner acá unas restricciones generales. Vamos a poner en general va a depender de unas restricciones de igualdad. Ya pongámosle siquiera a este entonces HN y entonces con n igual a 1, 2, tan, hasta n mayúscula, es decir, pueden haber n restricciones de igualdad, ¿sí? Y el otro tipo de restricción, entonces vamos a llamarle G sub m, y a este tipo de restricción le voy a llamar entonces las restricciones de desigualdad, donde esto tiene que ser un igual, donde m entonces va a ser 1, 2, hasta m, ¿listo? Entonces bajo este contexto ya Juan Carlos se adelantó un poquito, ¿sí? Y es que existen dos tipos de restricciones, de igualdad y desigualdad, y ya Juan Carlos lo dijo, ¿sí? Las de igualdad están relacionadas generalmente con balances, ¿sí? Y las restricciones de desigualdad están generalmente asociadas es con preguntas acerca de la capacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tantos recursos dispongo? ¿Qué tanto presupuesto tengo? ¿Qué tanta variabilidad yo puedo soportar? Etcétera. Son cuestiones ya de capacidad, ¿sí? Para responder la pregunta que me hace acá el Iván, creo que fue Iván, ¿cierto? El tocayo. Entonces, sí. Le tengo que decir que las restricciones de igualdad no solo me sirven entonces para hacer balances en general, sino que de hecho también me pueden servir para definir un comportamiento dentro de ese problema. Entonces, sigo abusando de ustedes un poquito ahí, no voy a poner así ejemplos que yo no maneje, bien. Entonces, el ejemplo que se me viene a la mente fue pues el del flujo óptimo, ¿sí? Cuando yo lo planteo en términos de funciones cartesianas. Entonces, cuando yo estoy tratando de plantear el flujo óptimo en cartesianas, el balance yo no lo hago en potencia como usualmente se hace cuando estamos en coordenadas polares, sino que entonces yo lo que hago es un balance de corriente. Entonces yo digo, no, bueno, aplico la ley de Kirchhoff. Entonces, hombre, que la corriente, no quiero enredar acá este pedazo de la sumatoria, entonces yo simplemente voy a poner aquí que la sumatoria de corrientes provenientes de la red pues tiene que ser igual a la suma de la corriente generada menos la corriente demandada, algo así. Bien, algo similar entonces se ve en potencia, solo que esto está en términos de corriente. Entonces fíjense que aquí ¿qué es lo que yo tengo? Voy a ponerle esto como un subíndice y voy a ponerle el subíndice R de que asociado a la rama o a la red, ¿listo? Entonces fíjense que esto es lo que decía Juan Carlos. Esto yo lo tengo que hacer claramente para cada nodo del sistema cuando estoy haciendo el flujo óptimo, y esa es la ley de Kirchhoff que se cumple para cada nodo del sistema. Pero entonces queda la pregunta, pero esta corriente yo cómo la calculo, ¿sí? ¿Cómo está esta corriente de la red? Yo la calculo. Bueno, entonces ahí es donde aparece el otro uso que tienen las restricciones de igualdad, y es definir. Entonces yo puedo definir sencillamente que la corriente en cuestión, ¿sí? Digamos en la que va por la rama 1, por ejemplo, ¿sí? Sencillamente yo lo que tengo que hacer es tomar pues hacer el cálculo de la corriente inyectada, ¿sí? Que va en ese sentido. Entonces yo
yo la puedo calcular de alguna manera como el delta de tensión por la admitancia de la rama, ¿cierto? Y entonces fíjese una cosa, de pronto mi problema de optimización tenga que ver con minimizar pérdidas. Entonces en el problema debería haber algo así como una IR cuadrado por la resistencia de la rama, y entonces listo, la sumatoria de todas las ramas, ¿sí? Entonces minimizo las pérdidas por las ramas, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces fíjese que acá pareciera que la única variable de decisión son las corrientes, pero realmente existe otras variables auxiliares, y en este caso sería esa variable auxiliar que me está ayudando a resolver mi problema, pues estaría relacionada con mi tensión. Bien, entonces esas variables de estado que usted me menciona, ¿sí? Me suena que es muy similar de pronto al papel que está desempeñando acá la tensión dentro de este problema, ¿sí? Que es, bueno, a través de esa tensión es que yo realmente estoy hallando el valor de la variable, ¿sí? Que a la larga está afectando mi función objetivo, ¿sí? Entonces las variables de decisión no necesariamente son las que uno observa acá en el objetivo, sino las variables de decisión son todas las variables que yo puedo alterar para hacer que mi objetivo, ¿sí? Cambie. ¿Listo? Entonces en este caso creería que en su ejemplo aquí la variable de estado realmente estaría asociado a la tensión en cada una de las barras. Bien, entonces en este caso es la diferencia de tensión entre las barras por la admitancia, algo así. Bien. Pancho, señor. Ahí creo que, o sea, yo puedo estar equivocado porque yo vi esas variables de estado, fue en control óptimo. Sí. Ah, bueno, si él me está hablando de las variables de estado como lo que uno ve en control, pues las variables de estado sí es claro que son la tensión y la corriente. Sí, sí, es que sí, por eso digo, o sea, no sé, cuando yo vi control óptimo fue que vi el cuento de las variables de estado, y pues las variables de estado, como yo las entendí, es como si usted tuviera un circuito y pusiera un multímetro en diferentes puntos, ¿sí? O sea, son como las variables que le indican, pues, el estado del sistema, ¿no? Pero sí, claro, no sé si será lo mismo o el mismo contexto. En este caso, no sé. en un sistema de potencia, por ejemplo, yo puedo tomar como variables de estado la magnitud y ángulo de las tensiones. Con eso yo puedo determinar el estado del sistema de potencia. A partir de ahí, dado lo que voy a explicar a continuación, que son los parámetros del problema de optimización, en este caso la admitancia, yo puedo determinar exactamente cuál es el estado de mi sistema de potencia. Por eso entonces es que uno en el flujo de carga, uno se concentra en hallar magnitud de tensiones y ángulos, porque es que con eso uno ya puede hallar todo. Sí, y al final no son variables que usted controla, son variables indicadores, ¿no? Pero yo creo que la palabra variable de estado, que usted ahí hago una intervención, que es respecto a la palabra variable de estado, es específicamente las variables con las cuales yo puedo entonces hacer control. Lo que habla el profesor Iván es cierto, son las variables con las que yo puedo manipular de tal manera que tenga digamos una visualización del problema o poder tener control sobre la misma, porque en el caso de las potencias yo no las puedo controlar directamente, sino que necesito mis variables de estado, que en este caso serían tensión y corriente, para poder hacer ese control. Entonces, exacto. Digamos que ahí sí hay diferencia entre las variables de decisión y las variables de estado. Claro, y en este caso entonces cuadra con lo que acaba de decir Cristian, porque es que fíjense que aquí entonces yo estaría hablando de que es a través de la variación de esta tensión que realmente yo estoy modificando esta corriente. ¿Listo? Entonces en ese contexto pues sí estaríamos bien diciendo que esto es como la variable de estado del sistema y esta es la variable de decisión. Pero a la larga, si usted le pregunta a Gams, esa diferencia entre variable de estado y variable de decisión es más como para entender un poquito mejor el problema, ¿sí? Pero para Gams, a la larga, usted le declara esto como variable y esto como variable de decisión, punto. Y ¿qué es lo que ocurre? Que esta variable de decisión depende de otra variable de decisión, ¿vale?
Entonces esta es una variable de decisión, digamos, independiente, y acá en este ejemplo la corriente es una variable de decisión dependiente, ¿sí? Muy bien. Bueno, perdóneme señor. con la palabra ahí. Señor. La pregunta es bastante difícil de responder. Sí, claro. Porque es un concepto como muy filosófico, y que en cada contexto puede ser algo diferente, ¿no? Diferente. Pero sí sería bueno si Iván pudiera, Iván que hizo la pregunta, pudiera contarnos un poquito en qué contexto encontró esa diferencia o ese concepto de variables de estado. Si es de algún ejemplo en particular o algo así. Eso fue pues leyendo sobre despacho óptimo, precisamente en un problema similar en el cual se considera, pues usualmente el despacho más sencillo es de un solo nodo y todos los generadores están conectados a ese nodo, sí, sino en un contexto de ya con una red de distribución que conectaba las cargas y los generadores. Ajá. Que aparecía precisamente este problema que presenta el profe Iván, y hablaban de unas variables auxiliares con las cuales pues se podía visualizar el estado de la red y que servían para hacer otros cálculos. Entonces por eso es que, pero pues tengo entendido que ya estas variables como simplemente evolucionan y no toman parte o sea, no toman parte directamente en el cálculo de la potencia de la función objetivo. De pura casualidad estaban relacionadas con una ecuación. Ese era el contexto, el del ejemplo. De pura casualidad estaban relacionadas así como con una función que le ponían Vx o Vd o U de algo. ¿Aló, Iván? ¿Ustedes me escuchan? ¿No? Sí, señor. Bueno. Perdón, yo interrumpo acá. Normalmente cuando se habla de control óptimo, la U significa las variables de control y la X significa las variables de estado. Entonces, digamos, por decirlo de alguna forma muy sencilla, la U representa las entradas y eso es lo que yo puedo manipular. Y la X representa las salidas y es consecuencia de cómo yo tenga, de cómo controle mis variables de entrada. Sí. Y claramente también del valor en el tiempo de X. Entonces hay una gran diferencia entre U y X. Y X normalmente, estas variables de estado son almacenadores de energía. Digamos, un estado es la tensión en un condensador, la corriente en una resistencia, la velocidad en un vehículo. Son variables de estado porque son variables que no van a cambiar instantáneamente. Y además son consecuencias, no son causa, sino consecuencia. U sería la causa. X podría ser la causa también, pero la única consecuencia sería X, las variables de estado. Hay otro, digamos, cuando hablan de U, también hablan de W. Digamos que W serían variables también, que yo no puedo controlar, pero que hacen falta. Yo las llamaría variables no controlables. Ajá. O perturbaciones. Digamos, la curva de demanda, cuando yo estoy haciendo el balance de potencia, la curva de demanda es algo que yo no controlo, no es una entrada, tampoco es una salida. La irradiancia cuando yo estoy generando con energía solar, sería una W, porque es una variable que yo no estoy controlando, pero que influye en cómo cambia X. Al final, X sería función de X, de U y de W. Entonces, digamos que hay que ser un poco, tener eso en cuenta. Creo que lo que decía Cristian ahorita no estoy tan de acuerdo que los estados son las variables que yo puedo controlar. Realmente que yo puedo manipular, que es diferente. Realmente yo puedo manipular las variables de control, ¿cierto? Digamos con el ciclo de trabajo de un convertidor, entonces... Sí, yo hice alusión a la U, es porque generalmente en los sistemas de potencia, en los desarrollos de sistemas de potencia, a esta U de X
precisamente le cuadran pues todas las variables de control que yo tengo sobre el sistema de potencia y cuáles son esas variables de control. Entonces yo, por ejemplo, aquí yo puedo asociar el valor del tap que pueda haber, el nivel de la tensión en una barra de generación cuando estoy hablando de un flujo de potencia, ¿sí? Etcétera. Entonces, por eso le preguntaba si de pronto apareció esa U, porque si es como lo dice el profe Javier, ahí hay una interdependencia. Entonces yo cojo una y esa es la que me está alterando el resto de variables del sistema. Sí. En este caso, bueno, siga, profe. No, le iba a decir que hay el TAP, yo pensaría que es una U, simplemente que tiene valores discretos, pero sigue siendo una U. Sí, exacto. No sería una U que toma valores continuos, sino que toma valores discretos. Sería discreto, claro. Sí, señor, sería discreto. Ahí yo creo que la forma más fácil de hacer la aclaración es pues, exactamente lo que decía el profe. O sea, como el ejemplo que yo ponía del circuito. O sea, las variables de estado es como si usted pusiera un multímetro y midiera algo en algún punto del circuito. O sea, solamente usted lo puede ver, pero usted no lo puede controlar. Y claro, efectivamente, pues son el resultado de que usted manipuló antes otras cosas. Sí, pero digamos que eso estaría un poquito incompleto, porque digamos si yo si yo hago una medición de corriente en una inductancia, ahí tengo un estado, pero si yo hago una medición de corriente en serie con un condensador, no tengo un estado, eso sería más una causa. Entonces digamos que sí, parcialmente estaría de acuerdo. Y el profe Javier se me adelantó un poquito con lo de la W a lo que iba a decir a continuación. Y es que pues cada problema de optimización uno entonces lo va caracterizando con sus variables de decisión, y entonces pues ahí entramos en la discusión de cómo están relacionadas esas variables, etcétera. Pero tan importante como eso es precisamente qué instancia yo estoy resolviendo el problema, y ahí es donde aparece digamos un elemento que también es importante y que aquí es esto que estoy como encerrando en verde, ¿vale? Y eso son lo que el profe Javier hablaba de que son como como las variables que yo no puedo controlar. En este caso, esto generalmente aquí en el argot del tema, nosotros simplemente le llamamos como los parámetros del sistema, bien, parámetros del problema. ¿Esto qué quiere decir? Hay una relación bien interesante, y es que si yo cambio los parámetros, de hecho yo no estoy cambiando en absoluto el problema. Yo, para cambiar el problema, tengo que cambiar las restricciones, la función objetivo o las variables de decisión que voy a analizar. Pero si una vez yo ya tenga mi problema definido, ¿sí? El cambio de estos valores realmente no me está cambiando el problema. Lo único que estoy haciendo yo entonces es resolviendo una instancia diferente del mismo problema. Entonces, a este problema, por ejemplo, lo podríamos llamar perfectamente el despacho ideal, ¿cierto? Entonces, una instancia puede ser a las 10 de la mañana, que a las 10 de la mañana tenemos estos valores 2, 3, 50, 30 y 30, ¿sí? Pero entonces a las 11 de la mañana puede que hayan cambiado, o bueno, pongámoslo más crítico, pongámoslo a las 7. Entonces no a las 11, sino a las 7 de la noche. Entonces a las 7 de la noche puede que esta gente ya no esté ofertando con 2 y 3, de pronto ya está ofertando, yo qué sé, con 10, y de pronto por las características de la plata, este señor entonces se vuelva entonces el más eficiente. Entonces este es el 10, 9, van a alimentar una generación mayor, entonces pongamos que sea el doble, 100, y que la capacidad ofertada de hecho sea diferente para ese horario. Entonces ellos dicen, no, mi capacidad ofertada ya no va a ser 30 y 30, sino que yo voy a ofertar 60 y el otro va a ofertar 70. Bien, entonces aquí lo que está en rojo y lo que está en verde son simplemente instancias del mismo problema. Bien, y pues ese es el otro elemento que me dirigí ahorita acá a explicar dentro del problema de optimización. Listo.
No sé qué otra pregunta tengan. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Señor. ¿Qué hace que cambien los coeficientes de la función objetivo? O sea, estos coeficientes que cambiaron de 3 a 9 por la hora, o sea, ¿qué los hace cambiar? En este caso, en este contexto específico, es porque estos coeficientes están representando como el precio de oferta. Entonces, lo que lo hizo cambiar fue sencillamente que el precio de oferta que ellos pongan, pues va a estar amarrado claramente al costo marginal de la planta, ¿sí? Y el costo marginal de la planta va a estar amarrado pues al nivel de potencia, ¿sí? que se esté entregando. Entonces estamos suponiendo que ya no hay economías de escala. Eso lo que significa es que si yo cambio de 30 a 60 y de 30 a 70, claramente el costo marginal, siendo estrictos, el costo incremental de cada una de las plantas obligatoriamente tiene que subir, ¿sí? Entonces sube debido a que de hecho ellos tienen pensado en producir más potencia, ¿vale? Entonces esa es como la principal razón. Ahora, que el precio de oferta sea exactamente el costo marginal en el mercado, eso ya es otra pelea, ¿bien? De pronto sí está cerquita, pero lo más seguro es que esté el precio de oferta por encima del costo marginal, ¿bien? De pronto, no muy elevado, pero sí seguramente va a estar un poquito por encima, ¿bien? Entonces, también lo que puede hacer bajar o subir el precio en cierto momento es precisamente ese juego con el cual juega el generador para su estrategia de oferta dentro del mercado. ¿Listo? Listo, gracias, Iván. Bueno, entonces esta es como la estructura general del problema de optimización. Entonces tenemos una función objetivo, ecuaciones de igualdad, ecuaciones de desigualdad. Ya vimos entonces en qué contextos aparece la ecuación de igualdad, y de hecho acá está, es un balance, pero también entonces puede ser para definir las relaciones que acá hablábamos con las variables de estado. O sea, me puede servir para relacionar variables de decisión entre sí, y generalmente las variables las ecuaciones de desigualdad me están hablando más de capacidades, de qué tanto o qué tan poco tengo para moverme dentro de mi problema. ¿Listo? Esta estructura es fundamental pues para la siguiente parte, y es la que yo llamé como los tipos. Dividí los tipos básicamente en dos, en programación convexa y en programación no convexa, pero estoy sacando de entrada dentro de esta clasificación pues algunos tipos muy específicos de problemas. Entonces vamos a ver de qué va esto de la programación convexa. Entonces la programación convexa tiene que ver con minimizar una función f de x, ¿sí? Considerando que, sujeto a... bueno, pero eso se me olvidó de pronto hacerle la interpretación para poder dibujar esto de una manera más directa. Aquí en la descripción, entonces ya sabemos que esta parte, entonces son mis restricciones. Bien, entonces yo ¿cómo puedo ver mis restricciones? Mis restricciones las puedo ver de la siguiente manera. Fíjense que estas son ecuaciones de igualdad, ¿sí? Entonces en el caso más sencillo, esa restricción de igualdad pues va a ser una línea recta, ¿cierto? Entonces esta línea recta, ¿sí? Dentro de esta restricción, entonces lo que me está diciendo es que, oiga, las soluciones a mi problema solo me interesan que estén sobre esa línea recta. Eso es lo que hace la restricción. Cualquier punto que esté
por fuera de esta línea recta, ¿sí? No me sirve. Bien, ¿por qué? Porque la restricción lo que dice es que tienen que estar sobre la línea recta. Los puntos entonces que están dentro de, a lo largo de esta línea recta, nosotros le podemos poner un nombre más bonito. Bien, entonces a este conjunto de puntos, le podemos poner el nombre de en este caso, suponiendo que solo sea la línea recta, esa sería como en últimas, la región factible. Bien, para el problema, si solo tiene que ver acá la línea recta, pues se le llama regiones porque generalmente no es solo una línea recta. Realmente entonces resulta ser por ejemplo, un plano, ¿sí? Entonces todos los puntos tienen que estar sobre un plano. Este plano puede estar definido por una ecuación lineal o puede estar definido por un sistema de ecuaciones que tenga infinitas soluciones. No interesa cómo esté definido, lo importante es que quede definido ese plano. Y entonces la desigualdad me puede decir, no, bueno, pues de este plano, entonces a mí solo me interesan las que estén de este lado del plano. Entonces eso lo que hace es que solo este pedazo de acá del plano sean las soluciones que a mí me interesen. Entonces ya cuando, digamos, vamos a dimensiones más altas, queda más claro ese concepto de región factible. ¿Por qué le llamo factible? Porque recordemos que las restricciones están asociadas con esa realidad que yo estoy tratando de modelar. Entonces esto de que sea factible lo que significa es que, oiga, pues de hecho yo sí puedo montar el experimento o visualizar en la realidad qué es lo que ocurre cuando yo le pongo a las variables de decisión el nivel que me arroja el problema de optimización. ¿Listo? Otra manera de ver a estas restricciones es pues pensando también en esa región, pues como en ese conjunto, como en ese concepto de que eso es un conjunto de puntos, ¿sí? Entonces le podemos llamar pues el conjunto factible de soluciones. Bien, conjunto factible en donde yo puedo encontrar las soluciones. Y es de hecho esa visión de no como una ecuación, ¿sí? sino como un conjunto de puntos que son válidos para mi problema, lo que lleva a una notación muy bonita de las restricciones. Y es que en últimas, esto entonces me va a definir una región o un conjunto factible de puntos. Entonces yo todo esto yo lo puedo resumir de una manera mucho más sucinta y es de la siguiente manera. Entonces yo puedo decir que mi problema de optimización es minimizar X sujeto a que X pertenezca pues a un conjunto factible. Bien, y ese conjunto lo denoto de esta manera. Hombre, ¿y qué significa que X pertenezca a este conjunto factible? Generalmente va a estar asociado a que cumpla X estas restricciones, a este conjunto de ecuaciones. Entonces uno generalmente cuando lo va a trabajar de una manera más compacta, entonces uno escribe sencillamente que el problema en últimas es hacer que X pertenezca a este conjunto, que es el conjunto factible de soluciones. ¿Y por qué lo llevo hacia esta definición? Hacia esta definición es porque cuando estamos hablando de optimización convexa, lo que nosotros hacemos es minimizar una función convexa. Entonces una función convexa tiene la cualidad de que la cuerda siempre está por encima de los valores de la función. Bien, una función es convexa si para estos valores, si esta es la función f de x, entonces yo tomo una cuerda de la función RAN, la dibujo y yo lo que observo es que
los valores que están sobre la cuerda siempre son más grandes que los valores cuando los evalúo en la función, para el mismo valor de x, ¿no? Para el mismo valor de x, este punto siempre va a estar por debajo de la cuerda. Eso es una función convexa. Bien, y el conjunto, ¿sí? Como estamos en programación convexa, entonces nuestra región factible va a ser entonces un conjunto convexo. ¿Listo? Es un conjunto convexo. ¿Y qué es un conjunto convexo? Pues entonces el conjunto convexo básicamente es una serie de puntos. Bueno, una serie de puntos, ahí me quedó no tan convexo. Vamos a hacerlo así. Bueno, una serie de puntos tales que si yo estoy por acá, este es el punto x1, ¿sí? Y yo tengo por acá un punto x2. El conjunto convexo tiene la propiedad de que todos los puntos a lo largo de la línea, ¿sí?, que unen a dos puntos cualquiera, de hecho son parte del conjunto. Bien, entonces así es como se define un conjunto convexo. Entonces, ¿cómo sé que esto no es un conjunto convexo? Porque yo puedo elegir un x1 y puedo elegir un x2 tal que si yo los uno con una línea, pues voy a observar que estos puntos que están acá, de hecho, no pertenecen al conjunto. Entonces este conjunto no es convexo, ¿vale? Entonces esas son las definiciones así como más directas que hay para lo que es un conjunto convexo y un conjunto no convexo. En este caso sería un conjunto cóncavo. Entonces esto es importante en la medida que, bueno, las funciones, hay varios tipos de funciones convexas. Las que nosotros estamos más acostumbrados son, por ejemplo, la norma 2, por ejemplo, el valor absoluto también es una función convexa, y pues claramente las cuadráticas, pero pues no necesariamente tienen que ser polinomios. Por ejemplo, el logaritmo también tenemos que es una función convexa, pues haciéndole unos cambios. Bien, las puedo definir como una función convexa, y pues en general, a ver cuál, una que sea como raronga. Recuerdo la norma 1, creo que es convexa, sí. La norma 1 es convexa. Entonces hay varias funciones que son convexas y debido a... Y la norma 1 es convexa. Ok, listo. Entonces la norma 1 también es una... ¿Aló? Buenas tardes. ¿Sí? Ay, qué pena, Iván, no, quería hacer ahí como una claridad, tal vez, o de pronto nos puede usted orientar, o entre los dos, de hecho, construir una definición podría ser estrictamente convexa y convexa. Sí. ¿Sí? Ahí, esas son las que uno encuentra como también en la literatura, ¿cierto? Sí, señor. Ajá. Entonces, y cóncava, como usted lo llamó, también es convexa. Entonces, la definición que usted da ahí en el primer ejemplo parece ser que es la de estrictamente convexa. Sí, claro, este punto sería... Bueno, siga. Sí, o sea, sí. Es que tal vez para digamos, o sea, para uniformizar las definiciones, porque uno también a veces se encuentra cuando está estudiando esta cosa que hay un poco de definiciones, entonces... Pero sí, la diferencia, como yo como uno la puede ver, es que cuando uno está haciendo, por ejemplo, pues trabajando con esta definición, todo se resume a que es convexa si nosotros estamos aplicando o sea, el igual es parte de nuestro conjunto, ¿sí? En cambio es estrictamente convexa si el igual no hace parte del conjunto. Entonces, si uno lo observa de esa manera, es de pronto más sencillo analizarlo, porque simplemente entonces esta función entonces sería estrictamente convexa simplemente quitándole la frontera. Y lo mismo pasa con este conjunto que es convexo,
quítele usted la frontera, ¿sí? Es decir, considere que todos los puntos excepto la frontera hacen parte del conjunto y de esa manera le queda estrictamente convexo. Ahora, pues eso trae ahí un problemilla en últimas en cuanto a la definición, pero bueno, esos son problemillas que luego se resuelven de una manera más fácil, como más directa, pero sí, en últimas, aquí lo estricto o no, se determina en últimas es con esa desigualdad, ¿sí? Es si tomo o no la frontera. Y de pronto ahí, lo que decía Gabriel, ¿no? La función que usted dibujó y que dijo que era cóncava, o sea, una función cóncava también es convexa. La función que se dibujó es no convexa, no es cóncava, es no convexa. O sea, quiere decir que no preserva convexidad. Y también tener el detalle que cuando usted le quita la frontera, pues va a tener problemas si el óptimo está en la frontera, ¿no? Entonces... Sí, esta función claramente es cóncava hacia arriba, pero la función es convexa. O sea, esta función no es cóncava, esta función es convexa. Correcto. Pero tiene la concavidad hacia arriba, ¿sí? Y es convexa, ¿por qué? Por la propiedad que les digo, ¿sí? Ok, gracias, ya. ¿Listo? Bien. Listo. Y entonces tenemos acá entonces la función convexa sobre un conjunto convexo. Entonces por eso es importante pues analizar qué tipo de funciones son convexas y pues analizar cuáles son esos conjuntos convexos, porque de lo que se ha encontrado y de lo que yo mismo me aproveché en mi doctorado es que hay muchas cosas que parecen no lineales, pero resultan ser convexos. Bien, entonces por eso, bueno, entre otras cosas, por eso es que ha habido como un run. Ha habido como un renacimiento, como un interés bastante especial por analizar cómo hacer convexas las formulaciones no lineales. Y entonces uno encuentra en la literatura un montón de maneras de hacer que las funciones sean convexas. Entonces, como les decía, las funciones pueden ser estas y generalmente uno tiene pues ahí como regla para identificar un conjunto convexo y pues eso es pues como generalmente uno lo declara, y es identificando que cuando nosotros estamos por ejemplo resolviendo un sistema de ecuaciones de este tipo, donde esto entonces es un vector, y esto es una matriz, ¿sí? Resulta que la solución a esto, entonces dependiendo de las características de A, entonces puede ser única o puede haber infinitas soluciones, y si dan infinitas, entonces dependiendo de la dimensión acá del subespacio que tenemos, pues puede ser una línea recta, puede ser un plano, etcétera. Bien, entonces lo que nos han ahorrado los matemáticos en parte es a identificar que o sea, siempre, independientemente acá de este valor de A, bueno, no independientemente, si hay una condición acá para esta, pero digamos que en general los sistemas de ecuaciones lineales que surgen de modelar una realidad, este tipo de ecuaciones nos dan un conjunto convexo, y entonces si a esto nosotros simplemente le agregamos para unos semiplanos, bien, unos semiplanos acá, donde Gx pues claramente tiene que ser convexa, pues quedamos con una definición un poquito más interesante para saber si es convexo o no nuestro conjunto. Entonces, en general, si nosotros tenemos acá
un sistema lineal de ecuaciones, ¿sí? En nuestras restricciones, que me están definiendo ya sean los balances, las definiciones, lo que ustedes quieran, esto se arma dependiendo ya de su problema. Generalmente uno no puede decir que, bueno, sí, eso es como convexo. Aún así uno puede probar la convexidad, ¿no? Y si usted se asegura pues que estas funciones que usted está aplicando acá en la desigualdad son convexas, entonces puede decir que este tipo de conjunto en general va a ser convexo. La linealidad acá en este tipo de ecuaciones de igualdad es fundamental. O sea, a la fecha no he encontrado un caso en el cual las ecuaciones de igualdad, ¿sí? Las restricciones de igualdad sean cuadráticas o con funciones raras y que el conjunto sea considerado convexo. Bien, para que entiendan un poquito a qué se va eso, pues además con lo que les había dicho, que entonces la solución de esto puede ser un punto o puede ser una línea, un plano, dependiendo de la dimensión del subespacio que se defina. Podemos ver que, oiga, yo puedo definir como variable o como restricción de igualdad, puedo definir una función cuadrática, una cosa que tenga una forma de este tipo. Bien, entonces, no sé, donde esto es una matriz, esto es un vector, esto significa la traspuesta de este vector, y esto es un valor, esto es un escalar, ¿sí? Yo puedo definir eso, pero entonces si es una cuadrática, ¿qué significa? Lo que significa de esa cuadrática es que el conjunto, pues en el caso que, uno de los casos, dependiendo de los valores que tengamos de Q, pues puede ser el conjunto una elipse, ¿cierto? Es decir, en este sencillo caso, observamos que si yo tengo dentro de mi problema de optimización una restricción cuadrática en la igualdad, bien, entonces lo que yo estoy haciendo es restringiendo a que la solución se encuentre, pues dependiendo de la característica de Q claramente, que se encuentre sobre la elipse. Entonces, es decir, el conjunto factible está ahí sobre la elipse, y claramente eso es un conjunto no convexo, porque yo trazo una línea y prácticamente en este caso solo los extremos son los que están dentro del conjunto. Casi podría decir que ningún punto dentro de esa línea está dentro del conjunto. ¿Bien? Pero aparecen problemas que se requieren, ¿sí? Que requieren este tipo de ecuaciones. Pero entonces ya no me voy a adelantar tanto a la cuestión. Solo entonces lo que quiero decirles es que cuando estamos trabajando pues con formulaciones tradicionales, lo que vemos es que siempre esas restricciones de igualdad va a ser un sistema lineal de ecuaciones. Eso no aplica para las desigualdades. Las desigualdades sí, lo único que necesitan es que sean convexas. Bien, dentro de la programación convexa, entonces aparecen tres tipos importantes de programación. ¿Listo? Entonces, esos tres tipos importantes son la programación lineal. Bien, entonces la programación lineal es un tipo de programación convexa, solo que hay que verla que es justo el límite desde el cual usted puede considerar que el problema es convexo, ¿sí? Entonces, justo en este punto, cuando lo que tenemos sencillamente es un sistema de ecuaciones lineales, y que esto es concreto, o sea, son semiplanos, bien, o sea, estas funciones GM son funciones lineales, pues entonces ahí tenemos la programación lineal. Otra condición de la programación lineal es que la función f también sea lineal. Entonces, la programación lineal es cuando yo cojo una función objetivo lineal y tengo un conjunto, ¿sí? Un conjunto de ecuaciones que está definido por ecuaciones lineales únicamente.
Bien, entonces cuando yo tengo ese tipo de condiciones, o sea que es un sistema de ecuaciones y que esto es lineal, entonces tenemos la programación lineal, ¿sí? Entonces en este caso f de x y cada una de las gx, g sub m de x serían lineales, bien, además del sistema lineal de ecuaciones. Obviamente esto tiene sus formas canónicas y tiene sus formas específicas, pero entonces no me voy a regar pues en ese asunto por ahora. La otra importante es la cuadrática. Entonces la programación cuadrática es igual que la programación lineal. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que yo acepto que f de x sea cuadrática, ¿sí? Pero el conjunto sigue siendo lineal, es decir, yo espero que el conjunto esté compuesto por un sistema de ecuaciones lineales y que g de m sean todas lineales, ¿bien? Y finalmente está la cuadrática, la programación cuadrática restringida cuadráticamente. En ese caso, estoy asumiendo que f de x es cuadrática, pero gm de x también es cuadrática. Y aquí hay algo interesante a anotar. Fíjense que yo puedo hacer cuadrática las restricciones de desigualdad y aún así quedar con un problema convexo, pero yo no puedo resolver para ecuaciones de igualdad cuadráticas y esperar que el problema sea convexo. Entonces ahí se repite de que las ecuaciones de igualdad estén asociadas a sistemas de ecuaciones lineales, que yo lo pueda representar de esta manera. ¿Listo? Que yo la pueda representar de esa manera. Estos son los tipos de programación, digamos, importantes y más tradicionales. Dentro de los últimos avances, lo que hay es básicamente dos tipos de programación. Un tipo de programación es la programación en conos de segundo orden, y esto es parte de la programación convexa, ¿sí? Y la programación semidefinida. Bien. Entonces aquí es donde la cosa se empieza a complicar un poquito, en cuanto que para definir estos conos de segundo orden, pues primero siempre están asociados a, bueno, creo que aquí yo dejé un pedazo de mi tesis donde no me acuerdo si acá está en mi tesis ¿qué? La definición, acá está, ¿sí? Entonces, si nos puede regalar, señor, y nos puedes agregar ahí las siglas de la. Sí, señor, qué pena. Sí, de los tipos de programación. Tiene toda la razón. Se me olvidó ponerle las siglas. Entonces, la programación lineal es la que le llamamos la LP. La cuadrática es Quadratic Programming, QP. Y la cuadrática cuadráticamente restringida es pues se reduce a QCP, pero realmente es QPQC, un QPQC. Bien, Quadratic Programming, Quadratically Constraint. Entonces la QPQC, pero generalmente uno simplemente le dice es un QCP, ¿vale? En cuanto a la programación cónica de segundo orden, entonces es el Second Order con Programming, y la semidefinida es Semi-Definite Programming, ¿sí? Y esas son las siglas. Y pues sí son importantes porque así es como uno encuentra avances en cada uno de estos tipos, ¿sí? Cuando usted quiere analizar, por ejemplo, bueno, qué aproximaciones con conos de segundo orden hay alrededor de los flujos de potencia, alrededor de tal modelo. Entonces uno lo pone SOCP dentro de las palabras clave y seguramente le van a aparecer
cositas. En el caso de los sistemas de potencia, lo que se hace dentro de esa aproximación, es una serie de trampas, ¿sí? Se las voy a resumir de la siguiente manera. Básicamente lo que hacemos es sacar de la ecuación del flujo. ¿Para dónde está el flujo? Si pueden ver, creo que no, creo que solo estoy compartiendo la pantalla del Note. Ustedes, cuando yo cambio al PDF, ¿pueden ver el PDF? No se ve el Note. Solo se ve el Note, ¿cierto? Entonces espere, voy a cambiar la forma como comparto. Voy a darle acá compartir pantalla 1. Y si no hay archivos, pantalla 1, Microsoft Teams completo. O sea, me toca cambiar acá completo. Ahí ven el PDF, ¿cierto? Está grabando, ¿cierto? Sí, ahí se está grabando. Vale, perfecto. Sí. Entonces, en últimas es quitar al flujo por una línea. En el caso de los sistemas de distribución, lo que hacemos es quitar la dependencia de los ángulos. Bien, sistemas de distribución, eso no es tan grave, que los ángulos varían muy chiquito debido a las cantidades tan bajitas de potencia que se transmiten. Bien, se hacen unos cambios de variables y en última uno define un cono de segundo orden de la siguiente manera. A ver si... Oiga, me quedó acá mucho debería acá estar la ecuación. O sea, esta versión está vieja, no sé. Bueno, en última se define como usualmente una restricción de este tipo. Bien, vamos a tomar acá el pantallazo. Un pantallazo acá. Es una restricción de este tipo. Esta es la forma estándar, como se presentan los conos de segundo orden. Y en este caso, esta ecuación está asociada directamente al flujo por la línea. Bien, entonces tenemos que es una norma 2 en general, una norma 2 de un conjunto de variables menor o igual aquí en general aquí lo que hay es una ecuación lineal, bien, una combinación lineal de las variables de decisión. Entonces tenemos norma 2 menor o igual que esto, y eso uno cuando lo grafica en las dimensiones adecuadas, pues le va a resultar un cono, ¿sí? Entonces resulta una cosa así. Ese conjunto está definido como un conito. Ahora no vemos el Note, solo vemos el PDF. O sea que no me está compartiendo el matachito que estoy haciendo. Espere. A ver, déjeme ver cómo. ¿Esto no tiene compartir toda la pantalla, maestre? A ver, no encuentro cómo compartir toda. ¿Cuál será? ¿Será esta pantalla 1? Entonces escritorio. Bueno, entonces voy a compartirles. Este es el recorte que estaba hablando. Entonces, en últimas, las ecuaciones tienen esta forma, ¿sí? Ahí sí ven el pantallazo, ¿cierto? Que está encerrado ahí como en un cuadrado verde. Sí, se puede. Entonces, esta es la forma general. Es la norma 2, ¿sí? La norma 2 de un conjunto de variables. Generalmente ese conjunto de variables está asociado a las variables de decisión que me interesan hasta acá. Bien, entonces si yo tengo n variables de decisión, entonces esto sería acá n y este sería como el puesto n más 1, bien, menor o igual a una combinación lineal. Sí, esa es generalmente la forma de un cono de segundo orden, y se le llaman conos de segundo orden porque están caracterizados por una función pues cuadrática, y cuando uno los dibuja, cuando se pueden dibujar, pues tienen esta forma, son como unos conitos. El conito puede estar ¿qué? Así
estar bien bacano, o puede estar acostado sobre el plano. Entonces, sí, este es puede ser una cosa como esta, estar acá como acostado en el eje, y eso define un cono. El cono más popular de todos es el favorito de la programación lineal, y es R2. Bien, R2 positivo, el cuadrante positivo de R2. Y eso es lo bonito de la programación en conos de segundo orden. Y es que se puede plantear una desigualdad generalizada, ¿sí? Esto yo lo puedo representar de esta manera, de una manera más abstracta. Y esto lo que dice es que este vector debe pertenecer, ¿sí? Debe estar dentro del cono. Eso es lo que significa esto. Tiene que estar dentro del cono esto. Bien. Hombre, pero esto, si nosotros lo trasladamos a R2, en últimas está muy asociado con una de las restricciones más importantes dentro de la programación lineal, y es que la variable de decisión sea positiva. Bien, siempre la forma canónica, como uno la desarrolla, siempre las variables de decisión van a ser positivas. Entonces esto de que X sea positivo, de hecho yo lo puedo escribir de otra manera, de una manera más general. Yo puedo hacer que esto pertenezca al conito perteneciente a R2, y esto son exactamente lo mismo. Que X sea positiva significa que X esté dentro del cono definido por R2. R2 positivo es este, ¿no? Entonces aquí está X1 y aquí X2, entonces todo esto es ese conito. Entonces por eso es que en particular la programación cónica de segundo orden ha tomado tanta importancia, tanta relevancia, porque de hecho es una generalización. Entonces ahora voy a cambiar al Node. A ver, aquí dejo de compartir. Hay solvers completos, ¿no? Que solo se encargan de resolver eso. De hecho, Mosaic solo resuelve SOCP. Sí, pero correcto. Si usted analiza Mosaic, él le puede resolver lineal, cuadrática y ciertos tipos de QCP. Bien, ¿a eso por qué es? Porque resulta que todos estos son casos especiales de conos de segundo orden, ¿vale? ¿Y eso qué implicación tiene? La implicación más importante que tiene es que los algoritmos que ya habíamos desarrollado para resolver programación lineal, programación cuadrática y los QCPs, de hecho se pueden aplicar para resolver este tipo de problemas. Obviamente hay que hacerle unos cambios, ¿vale? Hay que hacer unos cambios menores. Y esos cambios claramente están asociados con si el punto pertenece o no al conjunto de segundo orden, si es o no positivo en estos casos, ¿sí? Entonces de ahí es donde viene la importancia de la programación cónica de segundo orden en estos momentos, porque es digamos el tipo de programación más general y también bastante eficiente cuando hablamos en términos computacionales. ¿Señor? ¿Por qué específicamente conos y en dónde podríamos encontrar esas distintas aplicaciones de la optimización? ¿Por qué específicamente conos? Ivancho, pues yo creo que más adelante va a haber otra clase que va a ser una explicación, pues una inicialmente, ¿no? Pero si se necesitan más, pues se hacen más, donde se va a hacer una explicación a profundidad de cada uno de estos tipos de problemas. Y pues la idea es que Iván también nos ayude. Lo más bacano de esta sesión es que uno está sano y Juan Carlos es dándole trabajo a todo el mundo. Cuando pero como Juan Carlos. No, pero sí, la idea es, porque claro, o sea, digamos, por ahora se está hablando muy, muy general, ¿no? Pero la pregunta que hace Alejo es muy importante. Entonces, seguramente con mucho más tiempo lo podremos discutir en esas otras sesiones. De entrada, la mejor referencia, o sea, no sé si eso es una fortuna o una lástima, pero la mejor referencia para leer esto es esto. Es el libro de Stephen Boyd, Convex Optimization. O sea, hombre, no va a encontrar aquí mejor
mejor explicación y de una manera tan concreta. Eso sí, tal como lo dice el profe en su curso, toca coger un poquito de cuero con la anotación, ¿bien? Entonces uno tiene que acostumbrarse a que uno ve esto y pues entender la anotación, pero una vez uno entiende la anotación es bastante sencillo. Entonces mira, aquí nada más, creo que aquí hay una parte que dice de restricciones generalizadas. Está mostrando libro. Ay, Dios mío, a mí se me olvida que esto me toca estar cambiándole el compartir. Qué pena con usted. Aquí está. No, y realmente lo que decía Iván de que ha resucitado un poco esto, realmente en gran medida es por el esfuerzo de Stephen Boyd, porque él no solamente resucitó esto, sino que desarrolló un nuevo marco para optimización, que es la optimización convexa disciplinada, que hace que sea mucho más fácil utilizar este tipo de herramientas. O sea, él diseñó herramientas que hacen que así usted no tenga mucho conocimiento, sea mucho más fácil utilizarlas. Sea más fácil, sí. Entonces, y él tiene un curso en Stanford y pueden ir y tomar el curso, es excelente, los que realmente quieran aprender a profundidad. Pero con respecto a eso les tengo una mala noticia. Hasta hoy a las 2 de la tarde estaba disponible el curso. Pero yo la buena noticia es que descargué todos los videos antes de que cerraran el curso. Entonces, no sé si lo compartimos ahí en el team luego. En el team luego me da ahí como, pues voy a ver si los puedo subir para que queden ahí todas las lectures del profe Boyd. Son muy bacanas, la verdad. Ese curso me ha gustado. Y este libro, después de que usted supera, digamos, el choque de la anotación, hombre, este libro es excelente. O sea, de verdad que no he encontrado un libro que explique de una manera tan clara y concisa todo lo que hay alrededor de la optimización convexa, ¿sí? Entonces aquí en esta parte, por ejemplo, de desigualdades generalizadas, ahí es donde habla entonces de los conos. Entonces, ¿qué es un conito? Pan, de la semidefinite, tan. Y habla de ejemplos. Entonces, no, mire que esto se puede representar de esta manera. Entonces siempre es así, siempre es una norma 2 menor o igual a una combinación lineal acá de las variables. Y nada, acá este libro me parece súper importante. Y pues el semi-definite programming, ¿qué es lo que ocurre? La semi-definite programming es todavía más bacana, porque resulta que, espere, comparto otra vez el note, porque resulta que si bien los conos de segundo orden pues están muy bien y tienen muchas aplicaciones, resulta que si usted logra definir su problema como un problema de programación semidefinida, primero va a ser nuevamente convexo, ¿sí? Pero como en esto se ha trabajado, digamos, está un poquito más joven, todavía se está tratando de hacer que computacionalmente sea eficiente. En el caso de los sistemas de potencia, ya hay buenas alternativas. Estamos hablando de que un solver por ejemplo, para un flujo óptimo, ¿sí?, de potencia, con programación semidefinida se tardaba más que lo que se podía tardar un solver no lineal incluso. Ahorita ya el de programación semidefinida está a la par con los solvers no lineales, por lo menos. Entonces ya estamos hablando de que tiene una eficiencia similar, y pues yo espero que pues si se sigue avanzando al respecto, yo creo que de pronto ya se va a volver muy importante ya conocer de manera exacta cómo hacer esos planteamientos en programación semidefinida. El problema que tiene la programación semidefinida es que de verdad le toca a uno irse ya a otra rama, a profundizar bastante a la rama de matemática discreta. En particular, juega mucho la cuestión de análisis de grafo, de cordalidad, también juega mucho directamente dentro del planteamiento, juega mucho qué tan dispersa es la formulación. En todos estos problemas, si usted lo pone en GAMS, por ejemplo el LP, el QP, el QCP o el SOCP, el solver mismo se encarga de tratar de ajustar el programa para aprovechar
qué tan dispersa es el problema, le cuadra parámetros de solución, cosas por el estilo. En este caso, dentro de la misma formulación, usted tiene que estar pendiente de eso, porque si no la tiene en cuenta, le va a quedar un problema de programación semidefinida que no tiene sentido resolver porque se demora muchísimo. Bien, entonces lo hace a uno de manera obligatoria meterse en esa parte de la matemática discreta y matemática discreta de la dura, ¿sí? Entonces, pero ya se están viendo entonces esos avances. Entonces, yo creo que debido a esa barrera es que el SOCP está más popular ahorita. Y pues ya para finalizar, no me demoro ni 10 segundos, entonces voy a escribir acá al Mosaic. Mosaic es ahorita el que tiene uno de los mejores solvers para resolver precisamente este tipo de problemas. Bien, entonces bueno, esto hasta aquí alcancé, ya son las 4. Entonces no sé cómo dirá, de pronto algunas dudas, y lo que decíamos, ¿no? O sea, la idea es tratar de estos temas pues un poco más de profundidad y sobre todo pues desde la parte del estudiante, ¿no? Es como en qué casos es que uno puede utilizar ese tipo de problemas, cuándo se recomienda, cuándo no se recomienda, pero pues todo eso será pues más adelante, ¿no? O sea, por ahora me parece que fue una muy buena introducción, muy completa. Gracias. Sí, y pues no sé si de pronto alguien quiere hacer preguntas, no sé. Uy, no. Profe, casi no se le escucha. A ver, Juan Manuel tiene que comprar un nuevo micrófono porque no le está funcionando. Sí. Yo creo que Juan Manuel quería darle las gracias a Iván porque la presentación estuvo muy interesante, muy didáctica. Esto nos deja como muy curiosos de seguir profundizando en los temas, ¿cierto? Que la idea, pues como dijo Juan Carlos, hoy no era irnos al fondo, pero sí. Esto, pues, abrir la curiosidad. Bastante interesante, Iván. Muchas gracias. Y no sé si eso era lo que quería decir Juan Manuel, pero... No, para nada, pero bueno. Gracias. Dijo para nada, pero bueno. Bueno, no. Pues sí, bueno, sí agradecer, pero quería hacer una pregunta que pronto no hay necesidad de responder ahora mismo. Sí. En la otra clase en la que hace un rato Gonzalo haciendo, y es de pronto mirar exactamente en el marco del estado del arte. Yo entiendo que usted trabaja con temas de despacho, de pronto también podrá mirar en el marco de investigación en microredes, y es exactamente cuáles son las aportaciones que se están haciendo en este tipo de temáticas, pues últimamente el estado del arte. O sea, claro, más allá que el planteamiento del problema, pues qué está la gente investigando para empujar el estado del arte con respecto a estas temáticas, porque entiendo en algunos momentos de la presentación usted dejó claro, pues dependiendo del problema en particular que se resuelva, pues van a haber unas restricciones, van a haber unas situaciones que describan el problema, pero yo diría que difícilmente eso hoy en día sería una aportación. Entonces es como en esa clase de aplicaciones, estaría a mí que usted nos contara específicamente cuáles son las aportaciones y hacia dónde se está dirigiendo el estado del arte. Ok, sí, lo podemos, sí, se puede revisar. De pronto, pues en ese caso estaría un poquito sesgado hacia donde yo voy andando, que es entonces la optimización descentralizada, y que es como el interés mío y de donde yo he estado constantemente revisando, ¿sí? Entonces sí, de pronto en la próxima les puedo mostrar ahí como esas aplicaciones, ¿sí? En el caso de las microredes, yo creo que la optimización descentralizada es la que más pega, precisamente por
porque las aproximaciones convexas que existen están más para hacer el despacho, pero en sistemas de distribución, es decir, considerando la red. En cambio, en la microred, pues la red no juega un papel tan importante, ¿sí? Pero sí juega igual el tema del despacho. Entonces uno lo que le interesa es que cada elemento se despache de la manera más autónoma posible, ¿bien? Entonces en ese orden de ideas creo que entonces sí se podría hablar de esas ideas que hay detrás de cómo desde la optimización convexa yo puedo descentralizar y qué es lo que se ha hecho últimamente cuál es el estado del arte de esa descentralización. De eso podríamos hablar. Listo, era eso. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, no sé. Sí, pues si digamos nadie más quiere de pronto comentar, pues yo creo que entonces damos por terminada la sesión. Igual ahí quedó la grabación, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. ¿Y ahí cómo se haría? ¿Se montaría ahí en el team o cómo se compartiría? Yo creo que eso queda automáticamente ahí. Sin embargo, vamos a revisar y la compartimos en caso de que no quede automáticamente. Sí. Sí, eso después se sube. Quisiera que para terminar, en pocas palabras, definiera convexo. En pocas palabras, convexo. Pues es que de por sí la definición que dio Iván es muy informal. O sea, yo creo que sí es mejor en la próxima clase, ¿no? En pocas palabras, convexo es como le mostraba, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de función convexa, ¿sí? Es que si yo coloco la cuerda, siempre la cuerda esté por encima de la función. Y si estamos hablando de un conjunto, es que yo puedo unir dos puntos cualquiera de ese conjunto con una línea recta y que todos los puntos dentro de la línea recta pertenezcan al grupo. Ya ir más allá es como dice Juan Carlos, empezar entonces con la matemática. Sí. Pero así como más concreto y preciso que eso es complicado, porque son propiedades, ¿sí? Que son propiedades definidas y a esa propiedad se le llamó convexo y a esto se le llamó conjunto convexo, tal. ¿Sí? Vale, listo, perfecto. ¿Alguien más? Daniel, ¿iba a decir algo? Gracias, Ivancho. Bueno, a ustedes. Listo. Vale, entonces quedamos así. La próxima es el viernes, ¿no? De 10 a 12. Señor. Vale, listo. Muchas gracias. Bueno, chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias.